Bienvenido a la historia de la vida en la Tierra, que empieza en una roca caliente flotando en el espacio y termina contigo. Pero, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo evolucionó la vida hasta lo que conocemos hoy? La biología es el estudio de la vida, aunque en realidad podríamos decir que es química disfrazada. Imagina esto. Tú y yo somos, esencialmente, una especie de cóctel de moléculas que, de alguna forma, logran moverse y hacer cosas raras. Los carbohidratos, por ejemplo, son como un shot de energía rápida que necesitamos en un momento de urgencia. Los lípidos funcionan como baterías de larga duración, ideales para almacenar energía y formar las membranas que protegen nuestras células. Las proteínas son los ladrillos de nuestro cuerpo, formando tejidos y estructuras, mientras que los ácidos nucleicos son como el plano de construcción, guardando toda la información genética en forma de ADN. Para que estas reacciones químicas se den eficientemente, los seres vivos tienen enzimas. Las enzimas son ayudantes especializados, pequeñas proteínas que actúan como catalizadores, lo cual significa que hacen que las reacciones químicas ocurran más rápido. Por ejemplo, la lactasa, una enzima, descompone la lactosa, el azúcar de la leche, facilitando su digestión. Así que básicamente, las enzimas son las que ponen en marcha la maquinaria de la vida. ¿Pero qué es realmente la vida? Aunque los científicos no se ponen de acuerdo, una cosa es segura: un gato y una piedra no son lo mismo. El gato puede convertir alimento en energía, crecer, reproducirse y responder a su entorno. La piedra, en cambio, simplemente está ahí. Todos los seres vivos en la Tierra están formados por células, las unidades básicas de la vida que funcionan como pequeñas fábricas autosuficientes. Estas células se dividen en dos tipos principales: eucariotas y procariotas. Imagina que las células eucariotas son como ciudades modernas con distintas áreas dedicadas a funciones específicas. Estas células tienen edificios especializados llamados organelos, como el núcleo, que actúa como la biblioteca central de la ciudad y guarda toda la información genética, el ADN. Esta organización permite la existencia de organismos complejos como plantas, animales y humanos. En contraste, las células procariotas son como campamentos básicos en plena naturaleza. No hay paredes ni compartimentos y el ADN simplemente flota en el citoplasma, como una lista de instrucciones guardada en una mochila. Esta estructura sencilla hace que los procariotas, como las bacterias y arqueas, sean increíblemente adaptables, capaces de vivir en entornos extremos, desde aguas termales hasta nuestros propios cuerpos. Algo que todos los seres vivos tienen en común es la homeostasis, un proceso esencial para mantener ciertos niveles internos bajo control y no morir. Ponte en la situación de que estás conduciendo un coche en una carretera llena de curvas. Si giras demasiado o muy poco, puedes salirte del camino. De igual forma, un organismo necesita ajustes constantes para mantenerse en la carretera de la vida. Por ejemplo, si tienes calor, tu cuerpo activa el aire acondicionado natural y comienza a sudar. Si tienes frío, enciende la calefacción y empiezas a temblar. Las células también hacen algo similar a una escala microscópica, manteniendo el equilibrio de ciertos químicos como el pH, porque las enzimas solo funcionan correctamente en condiciones específicas. Si el pH cambia demasiado, estas enzimas se desnaturalizan y dejan de funcionar. ¿Pero cómo logran esto las células? El truco está en la membrana celular. Esta membrana es como una puerta de seguridad con acceso restringido. Permite que algunas moléculas pequeñas, como el agua y el oxígeno, pasen sin problemas, mientras que moléculas más grandes, como los iones, necesitan tarjetas especiales de acceso en forma de canales. Estos canales pueden abrirse o cerrarse según las necesidades de la célula, lo que le permite controlar lo que entra y sale. Las partículas tienden a moverse de áreas de alta concentración a baja concentración. Este proceso se llama difusión y ocurre de manera automática. Consejo rápido para la vida: no bebas demasiada agua salada. El agua salada tiene una concentración de sal más alta que el interior de tus células, lo que puede hacer que el agua de tus células se salga, dejándote más deshidratado. Para funcionar correctamente, las células necesitan energía, y esa energía proviene de una molécula especial llamada trifosfato de adenosina, traducido al español ATP. Puedes imaginar el ATP como una pequeña moneda de energía que la célula usa para hacer todo lo que necesita. Cada vez que se rompe uno de los enlaces de fosfato en la molécula de ATP, se libera energía que la célula puede usar para realizar sus funciones. ¿Y cómo se genera este ATP? A través de un proceso llamado respiración celular, que convierte el azúcar, o glucosa, en energía, agua y dióxido de carbono. Este proceso ocurre en un organelo llamado mitocondria, que produce ATP siempre que tenga suficiente glucosa y oxígeno. Para obtener glucosa, los humanos y otros animales dependemos de los alimentos, y por eso se nos llama heterótrofos.
Necesitamos comer otros seres vivos para obtener el azúcar que nuestras células transformarán en glucosa. Dentro de nuestro sistema digestivo, el azúcar de los alimentos se descompone en moléculas más pequeñas que pueden convertirse en ATP dentro de nuestras células. Las plantas, en cambio, son autótrofas, lo que significa que crean su propio azúcar sin necesidad de comer. Las plantas logran esto mediante la fotosíntesis, un proceso en el cual absorben la luz del sol y la usan para transformar el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Todo esto sucede en los cloroplastos, unos organelos que contienen clorofila, un pigmento que absorbe la luz solar. La clorofila capta la luz roja y azul y refleja la verde, lo cual es la razón por la que las plantas son verdes. Con esta energía solar, las plantas transforman moléculas de agua y dióxido de carbono en glucosa que luego usan para obtener ATP, igual que los animales. En resumen, tanto los autótrofos, como las plantas, y los heterótrofos, como nosotros, utilizan glucosa para producir ATP, la moneda de energía que permite a las células vivir y funcionar. Para que el cuerpo crezca, se repare o en el caso de algunos organismos se reproduzca, las células necesitan dividirse. Hay dos tipos principales de división celular: mitosis y meiosis. Primero, la mitosis. Imagina que es como hacer una fotocopia perfecta de una célula. La mitosis permite que el cuerpo se repare y crezca. Por ejemplo, cuando te haces un corte, las células de alrededor entran en modo mitosis para hacer más células y rellenar la herida. En este proceso, una célula se divide para formar dos células idénticas, con el mismo número de cromosomas que la original. Así que, si la célula original tenía 46 cromosomas, las dos nuevas también tendrán 46. Es como clonar la célula para mantener todo funcionando igual. Luego tenemos la meiosis, la división especial que el cuerpo usa solo para crear células sexuales, como espermatozoides y óvulos. Recuerda que de todos los espermatozoides hemos sido los más capacitados, no quiero ni imaginarme cómo eran los otros. Aquí, la célula se divide dos veces en lugar de una, creando 4 células, cada una con solo la mitad de los cromosomas de la original. Si la célula de partida tenía 46 cromosomas, al final cada célula sexual tendrá solo 23. Esto es importante porque cuando un espermatozoide y un óvulo se juntan, sus cromosomas se combinan, devolviendo el número completo de 46. Además, durante la meiosis, los cromosomas hacen una especie de mezcla de cartas, intercambiando partes de su información antes de dividirse. Este intercambio aleatorio es lo que garantiza diversidad entre padres e hijos. Ahora, si hablamos de primos, ahí la genética ya hace lo que puede, no pidamos milagros. La división celular no es algo que sucede sin más. El cuerpo es bastante cuidadoso con este proceso. Hay varios puntos de control en el ciclo de vida de cada célula para asegurarse de que todo esté en orden antes de que se divida. Es como si la célula tuviera que pasar por una serie de revisiones antes de recibir el visto bueno para dividirse. Si algo no está bien, como si el ADN se daña, la célula intenta repararse antes de seguir adelante. Si el daño es demasiado grave y no puede arreglarse, la célula se autodestruye en un proceso llamado apoptosis. Esto funciona como un plan de emergencia del cuerpo. La célula se elimina de forma controlada para evitar problemas mayores como la acumulación de daño. Pero a veces, estas revisiones fallan y una célula con problemas puede empezar a dividirse sin control. Es como si el freno se rompiera en un coche. La célula sigue avanzando sin parar y comienza a dividirse sin límites. Este crecimiento sin control es lo que conocemos como cáncer. Las células cancerígenas ignoran las señales de alto y desgraciadamente continúan multiplicándose, formando masas de células llamadas tumores y afectando al tejido alrededor. Ahora vamos con las mutaciones, que son cambios en el ADN. Puedes imaginarlo como si accidentalmente se cambiara, borrara o agregara algo en las instrucciones genéticas. A veces estos cambios son tan pequeños que no causan ningún problema, pero otras veces pueden cambiar algo importante. Por ejemplo, una mutación puntual es cuando solo cambia una letra en la secuencia del ADN. Imagina que en lugar de pato, escribes gato. Parece algo menor, pero una letra incorrecta puede alterar la función de una proteína o incluso hacer que no funcione en absoluto. También existen mutaciones más grandes en las que se duplican, eliminan o intercambian partes enteras de las instrucciones. Es como si se reordenaran capítulos de un libro, haciendo que el mensaje sea difícil de entender. Pero no todas las mutaciones son malas, algunas no afectan en nada y otras incluso pueden ayudar. Por ejemplo, si una mutación cambia el color de un insecto, esto podría permitirle camuflarse mejor y sobrevivir, lo que sería útil para su especie. Este tipo de mutación positiva es una parte importante de la evolución, que ayuda a las especies a adaptarse con el tiempo. Las mutaciones son la clave de la evolución, el proceso que permite que las especies cambien y se adapten a su entorno con el tiempo.
Piensa en esto. Si una mutación ayuda a un organismo a sobrevivir mejor en su ambiente, es más probable que ese organismo tenga descendencia y pase esa mutación a las siguientes generaciones. Con el tiempo, más y más individuos tendrán esa ventaja, y la especie, en general, se vuelve mejor adaptada, aunque en nuestra especie eso a veces esté en duda. Este proceso de seleccionar las mutaciones beneficiosas se llama selección natural. Por ejemplo, imagina una especie de mariposa. Si una mutación le da un color que la ayuda a camuflarse mejor, será menos probable que un depredador la vea y la cace. Entonces, esas mariposas camufladas sobreviven más y tienen más descendencia, y poco a poco la especie entera va teniendo ese color de camuflaje. Muchas personas confunden estos dos términos, pero bacterias y virus son muy diferentes entre sí. Las bacterias son organismos vivos, células individuales que pueden sobrevivir y reproducirse por sí mismas. Algunas bacterias son buenas para nosotros, como las que viven en nuestro intestino y nos ayudan a digerir los alimentos. Otras bacterias pueden causar enfermedades, pero se pueden combatir con antibióticos que atacan a las bacterias y las eliminan. Los virus, en cambio, no están realmente vivos. No son células y no pueden sobrevivir ni reproducirse por sí mismos. En lugar de eso, necesitan secuestrar una célula para multiplicarse. El virus se adhiere a una célula y envía su material genético dentro de ella, convirtiéndola en una fábrica de virus nuevos. Por eso, los virus no se tratan con antibióticos. En su lugar, el cuerpo suele combatirlos mediante su propio sistema inmunológico. ¿Pero cómo lo hace? Nuestro cuerpo tiene su propio sistema de defensa para combatir bacterias, virus y otros invasores no deseados. Este sistema se llama el sistema inmunológico y está compuesto por células, tejidos y órganos que trabajan juntos para protegernos de infecciones. Cuando una bacteria o un virus entra al cuerpo, el sistema inmunológico lo detecta y envía a las células inmunitarias para luchar contra él. Algunas de estas células, como los glóbulos blancos, actúan como soldados que buscan y destruyen a los invasores. Nuestro sistema inmunológico también tiene memoria. Esto significa que si te enfermas por un virus o bacteria específicos una vez, tu sistema inmunológico recuerda al invasor. Si ese mismo germen intenta infectarte de nuevo, tu cuerpo puede responder mucho más rápido y detener la infección antes de que te enfermes. Las vacunas funcionan aprovechando esta memoria. Una vacuna introduce en el cuerpo una versión inofensiva del virus o bacteria, o parte de ellos para que el sistema inmunológico los conozca sin que realmente te enfermes. Así, si te expones a la verdadera infección en el futuro, tu cuerpo estará listo para defenderse de inmediato. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hace tu cuerpo para que todo funcione al mismo tiempo? Desde respirar y digerir la comida hasta movernos y pensar, nuestro cuerpo está organizado en sistemas que trabajan juntos, cada uno con tareas específicas. Es como si cada sistema fuera una sección en una fábrica gigante, y cada sección tiene una función clave que permite que todo funcione correctamente. Comenzamos con el sistema nervioso. Es como una gran red de mensajería instantánea que conecta todo tu cuerpo. El cerebro es el jefe, la médula espinal es la autopista principal y los nervios son los mensajeros que llevan las instrucciones a cada rincón. Por ejemplo, si tocas algo caliente, los nervios envían un mensaje al cerebro a toda velocidad diciendo «¡Está ardiendo!». El cerebro responde de inmediato «¡Quita la mano!». Las células que hacen todo esto posible se llaman neuronas y trabajan como cables eléctricos transmitiendo señales para que puedas reaccionar. El sistema circulatorio es como el sistema de reparto del cuerpo. El corazón es una bomba incansable que envía paquetes de oxígeno y nutrientes a todas las células a través de las arterias. Por otro lado, las venas traen de vuelta los desechos, como el dióxido de carbono, para que los pulmones los eliminen. Imagina que las arterias son camiones de reparto que llevan cosas útiles, y las venas son camiones de basura que recogen lo que ya no sirve. Así, tu cuerpo siempre tiene lo que necesita y se deshace de lo que no. El sistema respiratorio es como el suministro de aire fresco para tu cuerpo. Cuando respiras, tomas oxígeno, que es como el combustible para tus células, y te deshaces del dióxido de carbono, un desecho. Imagina que tus pulmones son dos enormes esponjas que absorben el oxígeno del aire. Este oxígeno viaja por pequeños tubos llamados bronquios hasta los alvéolos, que son como pequeñas bolsitas donde el oxígeno se pasa a la sangre. Cuando exhalas, el dióxido de carbono se va, y todo el ciclo empieza de nuevo. El sistema digestivo es como una cadena de montaje que convierte la comida en energía. Todo comienza en la boca, donde los dientes cortan la comida en pedazos más pequeños y la saliva empieza a descomponerla. Luego, la comida baja por un tobogán, llamado esófago, hasta el estómago, que es como un mezclador lleno de ácidos que descompone aún más los alimentos. Los nutrientes pasan al intestino delgado, que actúa como una esponja absorbiéndolos en la sangre. Lo que queda, los desechos, sigue al intestino grueso, donde se compacta y se elimina.
El sistema excretor es como una planta de reciclaje. Los riñones son los filtros que limpian la sangre, eliminando toxinas y produciendo orina. La orina viaja por unos tubos llamados uréteres hasta la vejiga, donde se almacena hasta que la eliminas. Otros órganos también ayudan. La piel elimina toxinas a través del sudor, los pulmones expulsan dióxido de carbono y el hígado transforma sustancias dañinas en otras menos tóxicas. Estos dos sistemas trabajan juntos como el chasis y el motor de un coche. Los huesos son como vigas que mantienen el cuerpo en pie y protegen órganos importantes, como el cráneo que protege el cerebro. Los músculos son los motores que mueven el cuerpo al contraerse y relajarse. Hay 3 tipos de músculos: los voluntarios, que controlas para mover brazos y piernas; los involuntarios, que trabajan solos para cosas como digerir la comida; y el corazón, que es un músculo especial que nunca deja de latir. Todos estos sistemas trabajan en equipo. Por ejemplo, cuando corres, el sistema respiratorio trae más oxígeno, el sistema circulatorio lo lleva a los músculos y el sistema nervioso coordina todo para que no te caigas. Si uno de estos sistemas falla, los demás tienen que compensarlo, pero solo por un tiempo. Por eso es importante que todos funcionen bien. Y así concluye nuestra exploración de la biología, desde el origen de la vida hasta el asombroso funcionamiento de nuestras propias células. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima.